Bueno, atención, hay 5 provincias en alerta por lluvia y por viento, más peligroso el viento y especialmente en las zonas costeras, por las olas y por esas bonitas carreteras que van serpenteando en la costa y que viene un golpe de viento y acabas ahí en el fondo del mar con Neptuno y Nemo. Bueno, esto es olas de 4 metros o más en Mallorca, en Menorca, en Gerona, en la Costa Brava, en fin. Y en Extremadura, como en Aragón estos días atrás, nieblas muy densas hasta mediodía, más o menos. La hora del Ángelus, las 12 de la mañana, que es cuando se paraba, se rezaba el Ángelus, se rezaba y se almorzaba para seguir trabajando. Bien, dice, o sea, era un horario europeo. Sí, era el horario agrario. O sea, cuando amanece te levantas, había luz eléctrica, en la Edad Media saben que no había luz eléctrica. Bueno, pues lo mismo. Se levantaban, si había que matar el gusanillo, pues al menos se enteró el 2 sol y sombra, o sea, una copaza así, mitad anís, saltaparapetos y coñac matarratas, desde la guerra. Y luego, si es zona fría como mi pueblo, la semana que viene tenemos un festival, hay un día que la máxima es 3 bajo cero. No está mal. La máxima, 3 bajo cero, estamos a un nivel siberiano. Bueno, pero hay que decir que eso era normal. Ahí a las 12 empieza a levantarse la niebla, siempre. Las temperaturas es que son clavadas, igual que las de ayer. En Madrid, 14 grados, quizás 15. La máxima nacional, otra vez Santa Cruz de Tenerife, otra vez 25. Y la mínima, otra vez Teruel y otra vez 1 bajo cero. Bueno, querían pruebas. Pues pruebas hay. Muchas más y más detalladas, sinceramente, de lo que yo pensé. La prueba de la corrupción es la comisión. Cuando aparece un dinero que da una empresa privada a alguien del gobierno, a un político, funcionario público o bien cargo público. Por encima y por debajo hay funcionarios que, por supuesto, tienen que estar al tanto de la corrupción y por temor o por complicidad no lo han denunciado, porque los juzgados están abiertos para los funcionarios. Y si esto no lo han denunciado es porque hay un montón de funcionarios implicados desde que llegó Sánchez al gobierno. ¿Qué es lo que aparece en las pruebas de Aldama? La primera tanda, que son 37 folios. Pues que hay una corrupción sistémica y sistemática desde que llegó Sánchez al poder. Esa corrupción se ve, y además Aldama ha dado hasta los nombres de las empresas, es transparente porque es la de toda la vida. Obra pública que se concede a una empresa que le paga previamente o a posteriori al partido y al ministro o el que hace de correveidile entre ambos. Bueno, esto es el pan nuestro de cada día. Recuerden que es que en España el primer caso público con condena por corrupción es del PSC. Mejor dicho, el primer caso es del PSOE y es una concesión de basuras en Alicante, copiado de los sindicatos franceses. ¿Y en qué consistía? Pues una empresa optaba a un concurso público de basuras, pero como le iba a dar al partido y al que recogía, pues se quedaría una parte, claro. Más dinero, pues aunque fuera peor o más caro, se lo daban a esa empresa, porque luego eso revertía en beneficios del partido y del señor. Es idéntico, pero en toda la obra pública, especialmente las carreteras, que es lo que más cuesta, lo que más se paga, donde más dinero público se invierte y, por supuesto, donde más se puede robar, porque es donde hay. Había un dicho célebre en México que decían, pues que no me den, que me pongan donde haya. Bueno, pues eso es. ¿Dónde había? En Fomento. ¿Quién hace ministro de Fomento? Que es el Ministerio del Gasto, el de la gran pasta gansa pública. Pues pone a Ábalos Pedro Sánchez Pérez Castejón, persona tan íntima suya que cuando lo echan de la Secretaría General recorre España con 3 personas en un Peugeot, como el de la infanta Cristina. Tal cual. Uno era verde y otro amarillo, me parece, pero vamos, los 2 falsos, por supuesto, pero tienen cochazos, pero que eran Ábalos, Koldo y Cerdán. Casualmente, los 3 que aparecen con detalle en la denuncia de Aldama, junto a todas las vicepresidentas y a varios ministros más. La trama Koldo empieza por las mascarillas.
Pero recuérdese lo de las mascarillas para que vean hasta qué punto, desde que llega Sánchez al poder, llega a lo que llega. Cuando las mascarillas, el COVID desde el 19, pero ya en enero era alerta mundial. En España se niega. Es más, España se niega a comprar material sanitario con todos los países europeos. Es el único que no quiere comprarlos. Era para abaratar el precio. Y luego prohíbe a las comunidades autónomas comprar por su cuenta. Y así llegamos al 8 de marzo, o sea, 2 meses, casi 3, pese a que la oposición, entonces, el PP, Vox, que estaba el profesor Stegman, y también Ciudadanos, que entonces existía y estaba en el Congreso, le preguntan el mismo día al gobierno qué va a hacer contra el virus chino. Dice que qué virus, que qué chino, que ya empezamos con la xenofobia. Este era el argumentario. Eso se corona cuando el 8 de marzo ya, llevan 2 meses infectándose todo el mundo, Italia estaba cerrada, la mitad norte de Italia, ya estaba clausurado, fue el primer país que lo cerró. Aquí no se reconocía, se negaba. El tal Fernando Simón, un payaso promocionado por Prisa, que lo sacaba en el Dominical con chupa de cuero, así como muy de contracté, un siniestro sujeto, que tenía un comité de expertos, que luego resultó que no había ninguno. ¿Por qué? El experto era Aldama, que era el que se llevó la pasta. Pero eso llegó al colmo cuando un tal Broncano le sonará con un público amaestrado, es decir, con el rebaño, que le ríe las gracias, para que la gente fuera a la manifestación del 8 de marzo, había ya muertos en España por el COVID, que negaba el gobierno, hizo aquello famoso de coronavirus, oe, coronavirus, oe. 130.000 muertos en España. 3/4 partes podían vivir ahora, si Sánchez hubiera hecho lo que tenía que hacer. Pero es que lo que tuvo que hacer era trincar todo lo habido y por haber. 2 meses después de prohibir a las comunidades autónomas, y ya que a sus chinos, había un chino de San Cugat, otro de Zaragoza, pues solo China tenía ese material, crea el virus y además tenía el material para combatirlo. Bueno, pues entonces dice, es que no conseguimos. ¿Qué vais a conseguir? Pero si es que hasta las mascarillas eran de papel de seda que no valían de nada. Hay 3 millones de mascarillas en un hangar de Baleares que Coldo le dijo a Cariño, le llamaba Armengol, Cariño, te mando, pero si no las podía poner nadie, si no valían para nada, pero estaban cobradas. Y esa trama de las mascarillas estaba también en las carreteras, es la misma trama, es Coldo, Ábalos y su sucesor Cerdán. Cerdán es el que descubre en el puticlub de Pamplona a Coldo. Se lo presenta a Sánchez y Sánchez lo presenta como un militante ejemplar, a Coldo, portero de un prostíbulo. Luego se quejan de que en la Asamblea de Madrid les han llamado puteros y cocainómanos. Cambiad de costumbres, porque es que es una costumbre. ¿Qué es lo que cuenta Aldama? ¿Cómo era donde estaba la gran corrupción? En las mascarillas, que es la misma trama, exactamente. Sánchez, Ábalos, Cerdán, Coldo. Los 4 del cochecito, los 4. Y lo que presenta son no solamente las cifras, los datos, los números, no, presenta los nombres, la lista de las empresas que pagaban o podían pagar. Y es una larga lista en que las empresas que pagaban seguro estaban en rosa y las que estaban pensando o negociando estaban en azul. Es decir, todas las empresas tenían que pagar y había concursos que estaban decididos antes de convocarse. Este es el gobierno. Esto no lo hace Ábalos por su cuenta. Esto lo hace el gobierno. Durante 4 años Ábalos ha sido la mano derecha y la mano izquierda de Sánchez. Ábalos es el que lee el discurso de la moción de censura contra la corrupción. Ábalos, discurso que por cierto hace Margarita Robles, que es la que pergeña toda esa moción de censura que el don Bagancio Rajoy se fue a beber en lugar de defenderse. El caso es que ahora, ya lo dijo a la salida de la cárcel Aldama, que el presidente quiere pruebas, pues las va a tener. Primera entrega, 37 folios de pruebas.
Y el presidente Pedro Sánchez va a estar hoy presidiendo el Comité de Crisis por la Dana. En la víspera de los actos oficiales, con motivo del Día de la Constitución, se han conocido las primeras pruebas aportadas por Aldama tras su salida de prisión y que señalan a varios miembros del Gobierno como parte de una trama corrupta al más alto nivel. Aldama solicita además al juez del Supremo que pida a Pedraz, en el caso hidrocarburos, el contenido de su móvil requisado donde se demuestran todas estas pruebas. En total 37 folios a los que ha tenido acceso en libertad digital y donde destaca la adjudicación de una casa valorada en cerca de 2 millones de euros en el Paseo de la Castellana, en Madrid, para José Luis Ábalos, a cambio de varias adjudicaciones de la Dirección Nacional de Carreteras que dependía de su ministerio. Entre las 128 contrataciones hay varias relativas a construcciones de carreteras y todas ellas adjudicadas a pequeñas empresas elegidas por la trama. En el listado ofrecido se marcaban en rosa las que ya estaban adjudicadas y en verde las que estaban pendientes de adjudicar. Ángel Víctor Torres es otro de los ministros que disfrutaría del alquiler de una vivienda en Atocha y el jefe de gabinete de María Jesús Montero aparece interesado en la compra de otro inmueble con su pareja. El Gobierno continúa mostrándose ajeno a estas evidencias que sustentan lo que ya desveló Aldama en su declaración. Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas. Temor a la justicia, ninguno. Respeto a la separación de poderes y un llamamiento a la oposición, porque yo creo que la gente está cansada, sinceramente está cansada de ese tono bronco permanente, dirigido incluso contra las personas, contra los entornos familiares, y a ver si es capaz de centrarse de nuevo en los problemas que los hay, muchos, de la ciudadanía. Aquí me niego. Coldo me dice que el señor Víctor Ángel Torres pide 50.000 euros. Yo le digo que no voy a pagar más de lo que ya está acordado, y menos otro contrato que depende de él. Confío plenamente en la palabra del secretario general y presidente del Gobierno. El señor Aldama, de momento, lo que ha estado es en prisión preventiva y además también ha sido puesto en libertad precisamente por verter una serie de acusaciones sin pruebas. Que el señor Sánchez, además comprobado por mí, si no llamaba 6-7 veces al día al señor Ábalos, no le llamaba ninguna vez, para consultarle todo, que quiero volver a recordar. El señor Ábalos en ese momento era todo en el Gobierno y obviamente el presidente tenía una confianza en él más allá. Eso de estar continuamente llamando, yo soy testigo de otro, que era entonces el hombre clave, Iván Redondo, el clave de la Moncloa. A nosotros al final siempre nos persigue la derecha y la izquierda quiere saber qué piensa el enemigo, sobre todo porque es eso. Yo estuve un día, una tarde, en la Moncloa y estaba en Estonia, Sánchez. Le llamó no menos de 4 veces seguidas, en 3 horas, le llamó a Iván Redondo. O sea, es verdad que es un tío que es que no se puede estar quieto. Es el trastorno obsesivo compulsivo, o sea, de esos niños que están últimamente dándole patadas a la mesa, a la pata, al vecino, tirando bolitas, no se puede estar quieto. No estudia ni para atrás. Está siempre nervioso, tan pronto llora como ríe, en fin, el clásico trastorno obsesivo compulsivo, que en un psicópata es normal. Pero esto es así. Pero es que no se ha visto en el Congreso de Sevilla. Si es que estaba cronometrada hasta la última ovación. Cuando entra Begoña, como si fuera la Macarena, así le faltaba entrar en un paso, así bamboleándose. ¡Qué ovación! Cuanto más imputados, más ovacionados. Los condenados todavía más ovacionados, porque habían sido amnistiados, ¿por quién? Por Sánchez, pues eso. ¿Quién es Sánchez? Pumpido. Pumpido se llama Sánchez, Sánchez se llama Pumpido, Ábalos se llama Sánchez, Sánchez se llama Ábalos, Aldama se llama Sánchez, Sánchez se llama Aldama, y así sucesivamente. Pero la clave es que eso necesita que todo el Gobierno, todo, sin distinción, esté metido en ese pringue monumental. Yo he recordado, luego vienen Pablo Planas y Yacuría para hablarnos del libro que acaban de sacar de Puigdemont, que parece que Puigdemont no ha hecho nada. Cerdán estaba con Puigdemont, arrodillado ante la foto de las urnas el día del golpe de Estado. Es que manda Puigdemont, dice, no mucho, que no mucho. Miren las Nogueras, que es el tiburón de 3 pilas de dientes. Claro que manda, y Bildu más todavía. ¿Y entonces qué hace este? Cortar el cupón. He recordado que en Cataluña, la gran denuncia que hace Pascual Maragall, un día que habría bebido lo que fuera, le dice a Artur Mas, le dice, el seu problema, senyor Mas, el seu problema s'anomena 3%. Se ríe. O sea, su problema, señor Mas, sucesor de Pujol en ese instante, se llama 3%.
que todo el mundo sabía que era lo que había que pagar para empezar a hablar con los de Convergencia. Y entonces se levanta más y en lugar de decir usted me ha calumniado, lo llevo a los tribunales, voy a hablar con muchos abogados, en fin, lo que hace cualquier folclórica que se precie, dice no ni habrá pacto. No ni a pacto, O sea, que no hay pacto. Y entonces, de pronto, se da cuenta de lo que ha hecho Pascual Maragall y dice, perdón. Le hizo pedir perdón y gracias a eso hubo pacto, es decir, siguieron cobrando el 3, el 10, el 13 y el 30%, si hacía falta, tanto Convergencia como el PSC. Primer partido condenado por corrupción, exactamente en los mismos términos. Pues así está el patio. Ahora, siempre dicen lo mismo, y usted se cree antes a un delincuente que al presidente del gobierno, ¿y quién le ha dicho a usted que el presidente del gobierno no es un delincuente? Vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Bueno, que sepas que tienes en Iker Jiménez a un seguidor que cuando hacemos esta sección, que siempre nos escucha, para el coche si tiene que aparcar y sigue oyéndolo hasta que acaba la República, Eso es un hábito sano, mira, dile que a la viceversa, que ¿ves? yo también le sigo a él con mucha atención, y más últimamente. Claro. Bueno, resumen de la situación. Cada día se le estrecha un poco más el cerco. Teresa Rivera, la flamante vicepresidenta europea que ha impulsado a Sánchez, ya la ha pifiado por vez primera. Al primer tapón, zurrapas. Resulta que no hace todavía 2 meses que la entonces vicepresidenta tercera del sanchismo explicó su idea de poner un tasazo a las basuras, que sería de obligado cumplimiento para los ayuntamientos, en aplicación de una de sus leyes estrella, la Ley de Residuos. Interpelada por el PP, respondió que el tasazo obedecía a la aplicación de una normativa comunitaria. Mentía, claro. El PP preguntó por el tema a la Comisión Europea en el Parlamento de Estrasburgo y la Comisión respondió que la aplicación del tasazo no es en absoluto un dictamen de la Unión Europea. Qué raro que una ministra de Sánchez mienta, ¿verdad? Sí. Eso no es un comienzo, es un empiece. Sí. Y lo mismo ha pasado con Óscar López, ese fenómeno que va a acabar imputado en la misma causa que el fiscal general y su jefa de gabinete. Y que Jon Antolín, que va a tomar posesión con la metedura de la Secretaría de Estado, filtrando por error a los periodistas el argumentario que tendrían que haber enviado a Pilarina Alegría para que no se perdiera la pobre ante las preguntas de los periodistas. La Virgen, qué cuadrilla. Yo que creo que no es un error, que es una venganza del que han echado. Porque incluso en un sanchista tanta imbecilidad no cabe. Sí, y además que lo han puesto en la calle, con lo servil que había sido siempre. Nunca se sabe, Federico. De todas formas, ¿sí? él se fue por iniciativa propia, fue él el que, aunque bueno, igual lo presionaron un poco. Eso es lo que pasa. Es que a veces estos, ya sabes, descubres una cabeza de caballo en tu cama, te han pisado el coche, te han disparado 3 balazos a la carrocería del coche. Es decir, que estamos hablando ya de la mafia organizada, estamos hablando del crimen a alto nivel internacional. Esta gente mata. Y hablando de esta tropa, no hacía ayer más que darme vueltas en la cabeza el intento de vacilar al juez Peinado por parte de la catedrática al presentar el saldo de 10 cuentas bancarias que era de 40 euros con 25 céntimos. Al final di con el precedente de un fiasco análogo en la comisión de un delito. Mutatis mutandis, por supuesto. Lo contaba Truman Capote en A Sangre Fría. 2 delincuentes, Dick Hickok y Perry Smith, deciden atracar a la familia Clutter en Holcomb, Texas, en la creencia de que tienen mucho dinero en una caja fuerte y acabar con los 4 miembros de la familia para no dejar testigos. Efectivamente los matan, pero no había caja fuerte y todo lo que se llevan de la granja fue $42. Hoy ha faltado solo 25 centavos. Bueno, es que hay que tener en cuenta que 42
42,25 € equivalen al cambio exactamente a $42 con 38 porque ahora centavos. están a la par. Sí, Están a la par. Y el euro bajando, o sea que va a mediodía seguro están justos. Sí, sí. Mira tú, bueno, y eso que no sabe leer, ¿eh? Eso es. Bueno, aclaremos otra vez que la analogía está en el fiasco y en el botín, no en la naturaleza del delito, claro. Javier Gómez del Liaño publicaba ayer una espléndida tribuna en Libertad Digital, Requiem por Pedro Sánchez. Animo a todos los oyentes a que la busquen y lean. Por añadidura, está muy bien escrita. Pedro Sánchez escribe: es hoy un rey Lear sin más familia que un hermano y una cónyuge, imputados por llevárselo crudo. Sabe que está solo hasta de enemigos porque los ha matado a todos. Pedro Sánchez ha dejado de ser él para iniciar el camino del olvido. Es un presidente agónico que a lo largo de 6 años y pico no ha creado nada y lo bueno que había lo ha destruido. Únicamente ha levantado un ensamblado sistema de intereses a imagen y semejanza de una sociedad mercantil limitada, que no anónima. Tengo para mí que está usted de cuerpo presente en la Moncloa. Adiós al tanatorio del gobierno. Adiós al palacete neoherreriano. Todo va terminando. Ha gobernado usted difundiendo engaños como se distribuyen folletos de casas de lenocinio. Excelentísimo señor, usted sabe que, como dice Trapiello, está muerto. De la mano del tiempo se va yendo, pero no es solo usted quien fallece, también su memoria. Gran pieza, ¿eh? Ya digo, espléndido. Y cuando los jueces sabían escribir. Exacto, no, exacto. Ya no han sido los grandes jueces de su generación. Exacto. Ahora es un gran abogado, pero es que hubo una época, y en cambio Garzón, su gran antes amigo, luego gran traidor, le tienen que corregir las faltas de ortografía. Sí. Bueno, mira, es que te voy a hacer una confesión personal. Yo, que fui en mi pasado de progresista, yo tuve a Garzón por un gran juez, fíjate lo que son las cosas. Bueno, pues después de aquella famosa sesión en Mora de Quintos, o en Quintos de Mora, sí. En Quintos de Mora con el presidente entonces sí, de la... Yo me acuerdo de lo que dice Carmen Romero cuando lo fichan para tapar la corrupción. ¿Te acuerdas que dice ella? No le ha costado mucho, la verdad, convencerlo, no le ha costado mucho. Sí, señor. Y se reía, sí, señor. se reía. Sí. Estaba loco por la música. Bueno, pues que conste que yo entonces creí, qué listo es Felipe. Fíjate la jugada que acaba de hacer, fichando a Garzón. Bueno, tardó unos días en escribir su primera tribuna en El País y entonces comprendí que era idiota. Sí. O sea, era algo que carecía de sintaxis, de pies y cabeza, no había lógica en todo ello. Fue, vamos, un desastre integral. Bien, recordarás la cantidad de titulares que en estos días han proliferado sobre que Aldama ha acusado sin pruebas. La Sexta, El País que titulaba Aldama detalla la corrupción en transportes y extiende sospechas sin pruebas a medio gobierno. Javois consideraba en el mismo medio una vergüenza que haya salido en libertad tan pronto sin aportar presuntamente ninguna prueba de lo que ha declarado. Hasta el ABC titulaba ayer: Aldama aún no ha entregado una sola prueba de las que prometió. Citaba el ABC fuentes de la Fiscalía, pero tal vez deberían haber contenido la impaciencia un poco, porque hoy es un clamor que Aldama ha entregado las primeras pruebas. 37 folios, de chanchullos varios. Presuntas pruebas las llama El País. Hace ya una semana que Libertad Digital y otros medios titulaban: el juez ya tiene pruebas contra Sánchez dadas por Aldama. Es que Miguel Ángel Pérez lo ha ido clavando. Sí, exacto. Todo lo que iba anunciando ha sucedido. En cambio, presunto pseudomedio llamado El País, en realidad sueldomedio, porque hay pseudomedios que son los que insulta a Sánchez. Sí, y luego sueldomedios, los medios que están a sueldo de Sánchez. Y el que más pesa, que es una empresa quebrada hace más años que Cataluña y que se mantiene, debe de ver pues como 1.000 millones de euros, o sea, igual que el Barça, que están quebrados hace tiempo. Y lo mantienen y le van a dar otra cadena de televisión para Contreras, que el consejero de Prisa. Ha llegado a defender públicamente la pena de telediario
para poder estigmatizar a alguien sin que se pueda defender. Este Contreras era el hermano tonto del que era el jefe de gabinete de Zapatero. Tonto, pero más listo que el hambre. Ahora tiene, en Televisión Espantosa, ha puesto a un tal López que parece que está a punto de fallecer. Tiene una delgadez. El artífice del de fichaje de tísico. Broncano. Exactamente, que presumía Esther Mucientes, de nuestro periódico de papel, decía que el éxito del fichaje, hombre, por 28 millones de euros, broncanovirus OE, broncanovirus OE, si eso es un éxito, claro, lo del Dioni fue, bueno, monumental, fue un estreno. Evidente. Bueno, pero es que además de corruptos, son unos discapacitados. ¿A quién se le ocurre que un mafioso no va a guardar pruebas de cada palabra que le has dicho, de cada carta que le has enviado, de cada euro que te ha dado, de cada foto que te has hecho con él? Y luego, solo un detalle. El abogado de Aldama es José Antonio Choclán, uno de los mejores penalistas de España. Él, recordémoslo, fue el artífice de la condena de Baltasar Garzón ante el Supremo. El abogado de Begoña Gómez es Antonio Camacho. No hace falta decir más. Bueno, sí, recordar la promesa de Aldama a Sánchez. No se preocupe, tendrá pruebas. Y es que un mafioso suele decir la verdad cuando amenaza. Todo empezó cuando lo meten en la cárcel por el caso de hidrocarburos, que también detalla que es la corrupción nada menos que de la insostenible, de la transición ecológica, sí, claro, sostenible y tontológica también. Y resiliente, por supuesto. Teresa Rivera del Charco. Bueno, que es la gran responsable de no limpiar los cauces. Y la que han puesto ahora, la está... Ya aparece el marido y un hermano beneficiarios de contratos verdes y sostenibles. De 2 millones y pico. Pero si son una banda, pero si es que vienen vienen con hambre atrasada, qué tíos, qué afán. Es que, claro, dice, bueno, es que nosotros no habíamos robado antes. Claro. ¿Te acuerdas lo que decían en Andalucía? Ahora nos toca a nosotros. No, pues es que los de UCD no habían tocado nada. En fin. Bueno, muchas gracias, Santi. Hasta mañana, que será otro día. Hasta mañana. Y si les duele, pues cómo no les va a doler. Y encima con estos fríos que vienen ahora. Ibudol. A ese colchón que se empeña en no dejarte dormir de dolor, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor, también en comprimidos. Medicamentos sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Rosana, recordemos que la banca está, entre otras cosas, para ayudar. Los que somos de generaciones analógicas necesitamos ayuda. Hay que decir que cerraron muy rápido los bancos, las atenciones, cuando caen todas las cajas de ahorro, ahí tenía la gente sus cartillas. Pero hay mucha gente, de hecho en España hay más viejos que jóvenes, mucho más mayores que menores, entonces que nacimos analógicos. Ya un móvil ya es difícil de entender, ni te cuento ya con los bancos, etcétera. Pero la banca ayuda. Sí, y además se dieron, yo creo que cuenta de ese error y están tratando de solventarlo. Sí, claro. Como siempre decimos, el sector bancario, la banca está contigo. Y hace pocos días hemos celebrado, Federico, el Día Internacional de los Bancos, porque sin ellos no podríamos vivir, nos facilitan son los que hacen la gasolina para que ande el coche, y si no, no hay. La gestión de nuestro día a día, nuestro salario, el adelanto de las pensiones, hacen posible nuestros proyectos de futuro. Y para muestra, bueno, pues un dato, el año pasado se concedieron 380.000 hipotecas, pero por ejemplo el año pasado también aportaron 460.000 millones de euros a esa nueva financiación concedida a hogares y a empresas fundamentales para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas. Contribuyen a grandes retos de la sociedad con un aumento del 25% de los préstamos que se conocen como verdes, aunque nosotros, bueno, pues preferimos llamarlos de otra forma. Ellos vamos a decir que los verdes que son de Vox, a ver si así lo quitan, sí, cambian de color. Bueno, aquellos destinados pues a cuestiones, a proyectos sociales, de sostenibilidad, que mantienen el compromiso firme, por ejemplo, con la inclusión financiera de todos los grupos, ¿no? También en todos los territorios. Además apuestan por esa educación financiera tan importante desde las nuevas generaciones. Más de 3,5 millones de personas están formándose ahora mismo con esas herramientas digitales. Así que, como siempre decimos, Federico, el sector bancario está contigo.
Bueno, y lo dijo una vez Ayuso, una de las ventajas de Madrid es que no te encuentras con tu ex, ni con tu inquilino. Esto es fundamental. El alquiler seguro, ¿no? Bueno, pero hoy te diré, Federico, que hoy es el mejor día del mes, 5 claro, de 5, diciembre. cuando cobras a espaldas del inquilino. No hay por qué consultarlo. Nada, tú das la orden al banco y el banco hace el ingreso al propietario y te sale en el móvil, ha sido ingresado en su cuenta. Y eso es una Mira, alegría. ¿ves? Eso es una alegría, hombre, para todos aquellos que han confiado el alquiler de su vivienda en Alquiler Seguro. Como digo, es el mejor día del mes y además da igual que sea lunes, que sea jueves, que sea festivo. El día 5 es el día en el que todos los propietarios de Alquiler Seguro cobran puntualmente su alquiler. Si quiere alquilar una vivienda, llame a Alquiler Seguro, porque pase lo que pase, siempre cobra su renta el día 5. Llame ya al 91 07 75 775 910 775 775. Si lo prefiere, descargue su app, su aplicación en alquilerseguro.es. Bueno, ayer andábamos con las cuentas vacías, mejor dicho, vaciadas, de Begoña Gómez, que dio mucho de sí. Ahora las pruebas de Aldama. Yo estoy leyendo los nombres de las empresas ya adjudicatarias antes de que hubiera concurso, y es que me troncho. Son maravillosas. Son de un cutre, son de un básico, son de un... No es rural, porque yo soy de pueblo, no. Es todo cutre provinciano, es clase media baja tirando a subterránea. Es de un golfo, el clásico segundón que no acabó nada, una carrera, que no tal. Y de pronto descubre que la política es un filón. El listo del pueblo. ¿Qué nombres? Árido Sancersa. Fíjate qué nombre, ¿no? Levantina Ingenierías. Y está trabajando en Canarias. O sea, Levante en Canarias. Fertinsvet, esta PCR para detectar el COVID. Claro. Esto es un cheque. Y luego lo que más me gusta es Consultora Sortis, que esta era la favorecida por Serrano, Juan Manuel Serrano, el íntimo amigo de Sánchez, si es que está rodeado de gente a la que le ha tocado la lotería. El que dejó fatal Correos. Casi 2 millones de euros que le atizan un contrato. Sí, y que dejó Correos tiritando antes de irse. Sí. Pero ahora la han colocado ya en otro sitio también. Sí, que va, no me acuerdo que va a arruinar ahora, pero que lo arruinará seguro, sí. Pero Federico, hoy es un día especial porque además de ser día 5, hoy nos van a acompañar dentro de un ratito Pablo Planas e Iñaki Yacuría. Vienen a presentarnos su libro Puigdemont, el integrista que pudo romper España. Con este título, la verdad, se pueden imaginar ya los oyentes de qué trata, así que desde ya esperamos esas preguntas tanto para Pablo como para Iñaki en el 648 91 92 60. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.